Muy bien, en la clase de hoy vamos a proceder a realizar la demostración de la propiedad distributiva del producto escalar de tres vectores. Ok, comenzaremos entonces con esta gráfica o este dibujo que representa una forma adecuada para realizar la demostración que queremos hacer. Aquí tenemos dos vectores, el vector B en azul, el vector C en rojo, y la suma de los dos vectores utilizando el método del triángulo que nos da el vector B más C que tenemos acá en morado. Y acá se está formando un triángulo rectángulo ABC que hemos sobresaltado en amarillo. Observamos el lado AB. En este triángulo rectángulo vemos que vamos a llamar a este ángulo que está en el vértice A, lo vamos a llamar θ sub 3. Entonces, por trigonometría, sabemos que la magnitud de B más C por el coseno de θ sub 3 va a ser precisamente de este lado. Podemos observar que la magnitud de B más C es la hipotenusa del triángulo ABC. De igual manera, vamos a ver este lado que está señalado acá. Aquí tenemos un triángulo pequeño que y es rectángulo también, que hemos sobresaltado en azul. Y acá tenemos un ángulo pequeño que hemos llamado θ sub 1. De igual manera, por trigonometría podemos decir que este lado va a ser igual a la magnitud del vector B por el coseno de θ sub 1. Fíjense que la magnitud del vector B es precisamente la hipotenusa de este triángulo azul. De igual manera procedemos con este triángulo que hemos sobresaltado en anaranjado. Fíjense que este ángulo lo vamos a llamar θ sub 2 y este lado obviamente es igual a este que está acá. Por lo tanto, por trigonometría podemos decir que este lado va a ser igual a la magnitud del vector C por el coseno de θ sub 2. Fíjense que la magnitud del vector C es precisamente la hipotenusa de este triángulo anaranjado. De tal manera que podemos observar que este lado es igual a la suma de la magnitud del vector B por el coseno de θ sub 1 más la magnitud del vector C por el coseno de θ sub 2. Entonces, del triángulo ABC podemos decir entonces que la magnitud de la suma de los dos vectores B más C por el coseno de θ sub 3 va a ser igual a la magnitud del vector B por el coseno de θ sub 1 más la magnitud del vector C por el coseno de θ sub 2. Esa ecuación la vamos a llamar 1. Ok, ahora vamos a proceder a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar ambos miembros, ¿verdad?, de la ecuación 1, ambos miembros de la igualdad de la ecuación 1 por la magnitud del vector A. A realizar la multiplicación, entonces tenemos que la magnitud del vector A por la magnitud de la suma de los vectores B más C por el coseno de θ sub 3 va a ser igual al producto de la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno de θ 1 más la magnitud del vector A por la magnitud del vector C por el coseno de θ sub 2, y esta ecuación la llamamos 2. Ahora, observando esta ecuación, ¿verdad?, que vamos a colocar acá la ecuación 2, y ahora lo que vamos es a recordar la definición del producto escalar de dos vectores. Si recordamos la definición del producto escalar de dos vectores, esto es simplemente que si yo tengo un vector A multiplicado escalarmente por un vector B, entonces eso va a ser igual a la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno del ángulo entre ellos dos, que es exactamente lo que tenemos acá. Por lo tanto, esto que está acá del lado izquierdo va a ser igual a el producto escalar entre el vector A y, paréntesis, la suma de los vectores B más C, que es lo que tenemos acá. Y del
otro lado, del lado derecho de la igualdad, tenemos que va a ser igual entonces al producto escalar entre el vector A y el vector B, más el producto escalar entre el vector A y el vector C. Y esa ecuación la hemos llamado 3. Por esta ecuación, ¿verdad? Por esta ecuación 3, podemos decir entonces que el producto escalar o producto punto de vectores es distributivo. Obviamente, ¿no? Podemos ver acá que podemos entonces hacer la propiedad distributiva multiplicando el vector A escalarmente por el vector B más el producto escalar del vector A por el vector C. Y esa ecuación la hemos llamado 3. De esa manera, entonces, hemos demostrado que el vector escalar de 3 vectores cumple con la propiedad distributiva de la suma. Que era exactamente lo que queríamos demostrar. En la siguiente presentación vamos a demostrar la propiedad distributiva, pero esta vez del producto vectorial o producto cruz de vectores. Ok, vamos entonces a demostrar la propiedad distributiva del producto vectorial de 3 vectores. Volvemos entonces al gráfico inicial. Tenemos el mismo gráfico. Ahora colocamos de una vez los ángulos y lo tenemos acá. Acá, de este triángulo podemos observarlo. Vamos a subrayar otra vez voy a sobresaltar otra vez de amarillo. Tenemos ahora este lado, que es el lado BC. Fíjense que por trigonometría, por el seno de θ sub 3, ¿verdad? Podemos decir entonces que la magnitud de B más C va a ser igual, la magnitud de B más C por el seno de θ sub 3 es igual a este lado, que es lo que tenemos acá, ¿verdad? De igual manera, acá en este triángulo que hemos colocado en azul, podemos decir que este lado va a ser igual a la magnitud del vector B por el seno de θ sub 1. Simplemente estamos aplicando trigonometría. Y de igual manera, este lado que está acá, del triángulo anaranjado, esto va a ser igual a C, o la magnitud del vector C por el seno de θ sub 2. Fíjense que θ sub 2 es precisamente, ¿no?, el ángulo opuesto a este lado. De igual manera acá, θ sub 1 era el ángulo opuesto a este lado. Y por último, el triángulo que contiene los otros dos, el ángulo θ sub 3, es opuesto al lado CB. Tenemos acá. Por lo tanto, podemos decir que la magnitud del vector de la suma de los vectores B más C por el seno de θ sub 3 va a ser igual a la suma de la magnitud del vector B por el seno de θ sub 1 más la magnitud del vector C por el seno de θ sub 2, que es lo que tenemos acá. Ok, lo volvemos a escribir en esta lámina y ahora vamos a multiplicar esta vez a ambos lados de la ecuación, ambos lados de la igualdad de la ecuación, por esta vez la magnitud del vector A, pero por un vector n. Este vector n es un vector unitario perpendicular al plano que contiene a los tres vectores que están acá, a los vectores A, o contiene a los dos vectores A y la suma de B más C. Acá está, fíjense, ahí tenemos acá el vector B más C y el vector A. Estos dos vectores están contenidos en un plano. Aquí tenemos una porción del plano para poderlo visualizar mejor. Este entonces es la porción del plano que contiene al vector A y a la suma de los vectores B más C. Y el vector n, estamos señalando acá, es perpendicular, y este es un vector unitario, es perpendicular a ese plano. Entonces, al realizar nuestra multiplicación, tenemos que es la magnitud del vector A por la magnitud de la suma de los vectores B más C
por el seno de θ sub 3 por el vector unitario n. Tenemos acá. Eso va a ser igual a la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el seno de θ sub 1 por el vector unitario n, más la magnitud del vector A por la magnitud del vector C por el seno de θ sub 2 por el vector unitario n. Y esta ecuación la llamamos 4. Ok, escribimos en esta lámina otra vez la ecuación. Ahora vamos a recordar la definición del producto vectorial de vectores. Si la recordamos, podemos escribir 4 de la siguiente manera. Pero vamos a recordarla, pues el producto vectorial entre dos vectores A y B, o A y B cualquiera, o de dos vectores, es la magnitud del primer vector, por la magnitud del segundo vector, por el seno del ángulo entre ellos dos, por un vector unitario que es perpendicular al plano que contiene a esos dos vectores. De tal manera que entonces podemos decir con certeza de que esto es el producto vectorial entre el vector A y, fíjense, paréntesis, mucho cuidado, hay que colocar paréntesis, y la suma de los vectores B más C. Ya está. Y esto va a ser igual a el producto vectorial entre el vector A y el vector B, más el producto vectorial entre el vector A y el vector C. Y esta ecuación la llamamos 5. Podemos observar entonces que se cumple la propiedad distributiva. Por lo tanto, de la ecuación 5 podemos decir que el producto vectorial o producto cruz de dos vectores coplanares, en este caso porque los vectores están en el mismo plano, es distributivo, que era lo que nosotros queríamos demostrar. De esta manera hemos demostrado la propiedad distributiva del producto escalar y la propiedad distributiva del producto vectorial de tres vectores.